querido amigo de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Bueno, pues seguimos, acabamos de comenzar prácticamente este año 2023 y seguimos hablando de nuestro Señor, de nuestro Dios, hablamos de las cosas eternas, las cosas que permanecen para siempre. Y bueno, pues una vez más, tengo con un servidor a mi hermano Juan, él es pastor de aquí en la iglesia de Filadelfia y vamos a darle a él la bienvenida. Antes que nada, Juan, bienvenido. Buenas tardes, Antonio. Muy bien, bendecido y agradecido a Dios por todo. Así es, sí. De manera que nada, un tiempo más y un momento más que nos da Dios la oportunidad de poder hablar realmente de las cosas eternas, que es donde prácticamente pues el mundo no se prepara, ¿no? No hay una preparación para el tema eterno, porque se vive de vista y no se vive de fe y bueno, y hablar siempre de las cosas eternas pues conlleva una responsabilidad pero esperemos que alguien pueda oír y alguien pueda ser tocado por la mano maravillosa de Dios. Amén, así es. Evidentemente, ¿no? Lo que nos importa es lo eterno, porque los años van pasando, los años corren de una manera rápida y veloz, inclusive nosotros, evidentemente, ¿no? Y bueno, se acaba de ir este 2022, tanto para la iglesia, para el creyente, para la sociedad, desde el punto de vista que tú me quieras un poco enfocarlo, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de este año 2022 en plan negativo y en plan positivo? ¿Qué me podría decir de este 2022? Realmente, hermano, que el 22 ha sido un año convulsivo, ¿no? Un año convulsivo entre la guerra de Ucrania, que todavía existe. Ya parece ser que nos hemos olvidado un poco de este conflicto, esta guerra, pero todavía está. Pero hemos terminado un año de conflicto, ¿no? De manera que yo puedo decir algo. Yo he aprendido realmente a vivir un poco más en el temor de Dios. Y eso sí que lo he aprendido después de la pandemia, después de todo lo que ha venido, ¿verdad? Todo esto nos coge a nosotros de sorpresa, pero nunca a Dios le coge de sorpresa. Dios ya sabía lo que iba a ocurrir y Dios prepara a su pueblo siempre. Y en medio de la situación Dios nos prepara, ¿no? y nos enseña y nos dice y nos habla de que realmente no podemos vivir tanto de lo que vemos, sino que nos preparemos para lo que realmente nos estamos preparando, ¿no? Y es para esa, como hemos comenzado, para tener esa vida eterna con el Cristo de gloria en el reino de los cielos. De manera que es un año que ha pasado de penuria en el mundo, de temores que todavía hay familias enteras, matrimonios que se han roto por medio de toda esta circunstancia. Y vemos que hay un mundo que todavía sigue viviendo en esa oscuridad sin ver realmente lo que nuestro Cristo bendito viene realmente a ofrecer al mundo, ¿no? Por eso que el texto sagrado, y yo no te puedo hablar de muchas cosas externas, pero sí te puedo hablar de lo único que medio sé, y es del Evangelio y de la palabra del Señor, ¿no? El Señor dice que vino como la luz, y el mundo lo rechazó porque amaron más
amaron más las tinieblas que la luz. De manera que amar más las tinieblas que la luz lo que trae son las consecuencias que está trayendo. Y este 2022 hemos pasado pues por un tiempo de oscuridad social. Si hablamos de la política ya ni hablamos, porque ya eso es algo escandaloso, ¿no? Algo que se está yendo ya de la mente. Y hablando de todas las áreas, cuando tú ves y miras, no hay rumbo, no hay dirección, no hay... Y es exclusivamente por lo que hicieron, por lo que el hombre hace, está haciendo, por lo que el hombre seguirá haciendo, y es realmente darle la espalda a la luz. Cuando se le da la espalda a la luz se vive en tinieblas, y cuando se camina en tinieblas pues ya vemos realmente lo que hay, ¿no? De manera que este 2022 lo que sí nos enseña al pueblo de Dios, a los creyentes, a las personas que realmente aman a Dios, nos enseña que vivir en el temor de Dios es lo que dice el texto sagrado, es el principio de la sabiduría, principio de sabiduría, no de inteligencia, porque la inteligencia se puede cultivar yendo a una escuela, a una universidad, pero sí vivir en la sabiduría, en esa sabiduría que Dios nos da, y es una sabiduría que supera cualquier clase de inteligencia en el mundo. De manera que el 2022, gracias a Dios, pasó. Oramos para que haya un 2023 por lo menos mejor que el que hemos pasado. Y nada. Yo muchas veces, ¿no? Cuando tú estás hablando se me venía a la mente, ¿no? La película de Matrix, esas dos figuras, ¿no? Esas dos piedras que se da a elegir a ese personaje que si quiere seguir en ese mundo virtual, en ese mundo, o no quiere enfrentarse a la realidad, ¿no? Muchas veces esta sociedad y este mundo vive en ese mundo de Matrix, vive su continuidad, pero hay una realidad que estamos hablando, y la realidad es, evidentemente, es esa vida eterna, que algún día tenemos que dar cuenta delante de Dios. Esa es una realidad. Juan, con todo y con eso podemos cantar victoria, ¿no? Por cuanto seguimos los caminos del Señor, ¿no? Claro, victoria y siempre en victoria. Y realmente es un mensaje para, en principio, para los creyentes que se pueden sentir derrotados porque posiblemente no han llevado una vida acorde a la fe, o llena de frialdad, ¿no? De apatía, inclusive muchos pensando realmente dónde está Dios. ¿Dónde está Dios con todo lo que está ocurriendo? Incluso creyentes, ¿no? Que llega, son momentos, son tiempos pero decirles que yo digo siempre que mientras estemos en el taller del carpintero siempre habrá arreglo para una silla que se haya roto o una mesa que se haya puesto. Mientras estemos en el taller del carpintero, estaremos en victoria, porque lo precioso de Dios es que Dios nos ama conociéndonos. O sea, tú amas a una persona y la amas porque empieza a conocerla y empieza a conocerle sus virtudes, sus defectos, pero ya Dios te amaba antes, y Dios te amaba desde cuando éramos pecadores, dice el texto sagrado, y Dios derramó su amor, su cariño, no por lo que tú eres, sino por amor a su propio nombre, y eso sigue Dios todavía haciéndolo, sigue Dios amándonos, y eso es victoria, es victoria sobre victoria, ¿no? Y esa victoria, el único que la pudo hacer fue Cristo en la cruz del Calvario. Amén, amén.
Juan, volviendo también, siguiendo hablando de este 2022, también se acaba de ir la Navidad, se acaban de ir los magos, los Reyes Magos, estas festividades. ¿Se enterró el niño? Enterró en Navidad, tú darte cuenta, en Navidad se encienden las luces de todos los sitios, de todos los lugares, de las casas, de las ciudades, compiten, hay ciudades que compiten a ver quiénes son los que tienen las mejores luces para ir en un ranking y en luces, posiblemente porque entiendan vagamente de que Cristo es la luz del mundo, Cristo es la luz del mundo y lo manifiestan de esa forma externa. Pero cuando ya ha pasado Navidad, se vuelven a apagar las luces. Se vuelven a apagar las luces y automáticamente como un simbolismo se apaga esa luz que en unos días ha alumbrado en personas, en Navidad. Tú sabes que todo el mundo quiere hacer un bien, ¿no? Como actualmente se dice, el espíritu de la Navidad. Eso. Le alcanza a la sociedad, le alcanza a las naciones y hace muchas cosas, ¿no? Hace muchas cosas. Pero se apagan las luces, se apaga ese espíritu y se vuelve a vivir realmente como se vive, como el mundo vive, de nuevo en la oscuridad, de nuevo sin luces, de nuevo sin dirección, de nuevo nos olvidamos, y vamos a meternos todo el mundo nos olvidamos del que está pasando la necesidad del prójimo, nos olvidamos y ya empezamos a autosuficiente de nosotros mismos, ¿no? A vanagloriarnos nosotros y a quererlo todo para nosotros y nos olvidamos ya de ese espíritu navideño que realmente ha envuelto al mundo entero. De manera que se apagan las luces y simbólicamente se apaga en el corazón del mundo lo que enciende un poquito ese espíritu de la Navidad, ¿no? Y ha pasado la lotería, se fue la ilusión, menos para el que le tocó, ¿no? Pero se fue la ilusión, ¿no? Y nosotros realmente, el pueblo de Dios no puede vivir por ilusiones, vive por esperanza. Eso. Por una esperanza de gloria, una esperanza que solo Cristo nos ha dado, ¿no? Y bueno, yo no critico al que echa en lotería o al que echa en los cupones, no. Bueno, que cada uno, ¿no? Vale, pero que su asiento, su estar no esté, o su esperanza o su ilusión no esté en ese décimo de lotería. No cambie, que no cambie a Cristo por el décimo, si el Señor lo permite que le toque, pero que no lo cambie, porque a Cristo no se le puede cambiar absolutamente por nada de la tierra. De manera que es cuando cambiamos, es cuando volvemos de nuevo a la oscuridad y volvemos a la desesperanza, ¿no? A decir con la esperanza que yo tenía de que me tocara el décimo, pues ya lo tenía hasta repartido. Esto para mi hijo, esto para el otro, ya lo tenía todo repartido, ¿no? Y llegó y no surtió el efecto, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde te enganchas? ¿Dónde te vuelves a enganchar para volver a tener ilusión, esperanza, ánimo, alegría? ¿Dónde te vuelves a enganchar? Y realmente en el único, y yo aconsejo, ¿verdad? Y directamente al mundo entero, de que no se enganche en ninguna ilusión terrenal, porque todo tiene un fin, todo tiene un tiempo, todo se termina en la tierra, pero
cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, como hemos empezado a hablar, esa esperanza es eterna. Y lo que Cristo ofrece, ¿verdad?, no lo ofrece ninguna religión. Y hablo bien de religión, porque las religiones son tradiciones, costumbres, no preceptos. Y Cristo no vino a establecer ninguna religión. La religión la ha puesto el hombre, y yo animaría a cualquiera, ¿verdad?, a que buscara a Cristo, que no busque ninguna religión, que busque una relación con el Cristo bendito, y volverá, con toda seguridad, volverá la ilusión, la esperanza, el ánimo, el deseo de vivir, que posiblemente haya miles y millones de personas que hayan perdido el deseo de vida porque ven que realmente en este mundo no hay solución. Juan, has descrito perfectamente un poco la idea que tenía, ¿no? Y evidentemente, y es lo que estamos hablando, ¿no? Es lo que estamos hablando de que, bueno, hemos pasado este 2022, este tiempo de Navidad, de muchas luces, de muchas festividades, el mundo para arriba, para abajo, se ha movido tremendamente. Esta sociedad que ha puesto las ilusiones, ¿no? También, porque la lotería y demás, ¿no? Pero el ser humano vuelve y dice, bueno, ¿y ahora qué? Ahora nos encontramos, por eso hablaba un poco de ese mundo de Matrix, ¿no?, que se vive en ese mundo ilusorio, y ahora qué, ¿no? Evidentemente el Señor sigue estando ahí, el Señor sigue con los brazos abiertos, el Señor sigue dando la única esperanza eterna, segura, y una esperanza inconmovible, evidentemente, ¿no? Y tú hablabas, Juan, hay otra de las cosas, ¿no? Hablando de las vanas esperanzas, ¿no? Evidentemente, aquellos que nos presiden, las autoridades, lo querrán hacer lo mejor posible, uno tirando para un sitio, otros para otro, pero tú comentabas, entramos ahora en un año de elecciones, ¿no? Pero que el hombre no deja de ser hombre, y las políticas no van a solucionar, evidentemente, el problema interior que tú hablabas antes, de esos miedos, esos temores, esa desesperanza, y el tener una esperanza verdaderamente eterna y segura, eso no lo va a dar la política. La política va a dar esas cuestiones para poder el hombre vivir en temas sociales, temas económicos, etcétera, ¿no? Para no entrar ahí, ¿no? Pero hablando de eso, ¿no?, que el hombre tampoco ponga la esperanza en el hombre, ni en la política, ¿no es así? Claro, por supuesto, se quiere solucionar. ¿Vale? Hay una buena intención, ¿vale?, pero la buena intención, no solo la buena intención soluciona las cosas. Cuando tiramos un poquito de historia y de realmente lo que nosotros estamos hablando de la Biblia nos enseña que por muy buenas intenciones que el hombre tenga, ¿verdad?, esas buenas intenciones, el final de eso caerá en saco roto, porque no entienden cuál es la base realmente de todo el mal que nos está aconteciendo. Y es una palabra que posiblemente haya pasado de moda, una palabra que se queda antigua, pero nunca, mejor dicho, que esa palabra hoy en día tiene más efectividad que posiblemente en otros tiempos. Y esa palabra se llama pecado. Esa palabra se llama pecado. Para muchos prohibitiva hasta hablarla. Pecado, la amartía, el fallar el blanco. Entonces, si no nos centramos y solucionamos el problema desde la base, realmente tú cortas un árbol, vuelve a crecer, y vuelve a cortarlo y vuelve a crecer, porque la raíz todavía tiene vida. Y esa es la raíz realmente de todo, ¿no? Y es el pecado, la rebelión que el hombre tiene con Dios. Es una rebelión continuada desde el principio de la historia del hombre, ¿verdad?, hasta el final de su historia. Esa rebelión está continua. De manera que seguirá habiendo una buena intención para solucionar,
pero si no nos metemos en la raíz para arrancar la raíz, jamás va a haber solución absolutamente de nada, porque la solución está en que el pecado, en que el pecado realmente sea desarraigado, porque el pecado es darle la espalda a Dios. Amén. Y no nos vamos a enterar que de Dios, dice el Salmo, es la tierra y su plenitud. Amén. De Dios es la tierra y su plenitud. Dice, y los que viven en la tierra, dice el Señor, son míos. Yo los creé, yo los hice y se han rebelado en contra de la majestad de Dios. De manera que el problema es realmente, la raíz del problema es el pecado. Y si no se desarraiga el pecado, y hay una forma solamente, hay una manera solamente, hay una gracia divina que el Señor nos quiere que ni que el mundo se pierda, ni que las almas se pierdan, sino que el amor de Dios es tan grande que aun el mundo yendo en contra de Él, Dios sigue trayendo su misericordia, su gracia sobre las naciones, sobre los presidentes de gobierno, sobre absolutamente todo. O sea, podíamos atajar el hambre de África solamente con una parte de lo que se invierte en armamento. Bueno. Con una parte. O sea, ¿por qué podemos culpar a Dios de todo eso si es el hombre en su vanagloria, en su rebelión en contra del Altísimo, el que está causando tanta hambre, tanta muerte, tanta guerra, no, tanta destrucción? De manera que la solución está ahí. ¿Y por qué estamos de esta forma? Porque han sacado a Dios de todas las instituciones, han sacado a Dios de todos los sitios, de todos los lugares. No quieren a Dios en ningún sitio, y Dios es caballero. Dios es caballero. Si tú no lo quieres, Él se va. Si tú lo rechazas, Él se va. Se va y te deja con tu carácter, con tu inteligencia, con tu sabiduría terrenal, y te deja, y yo me voy. Pero la Biblia dice que el que los quiere recibir solamente tiene que abrir su corazón para recibirlo y empezar a tener un caminar diferente. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte, es un camino de destrucción. De manera que entendemos, hermano Cookie, que la solución está en el Señor, en las naciones, en la Comunidad Europea, sea en Rusia, en China, en Japón, en cualquier nación. La nación que se vuelva a Dios es una nación que va a tener un cambio diferente. Así es. Este mundo desecha esa roca inconmovible que es Cristo. Claro. Como tú estás bien diciendo, ¿no? Y cada vez vemos más leyes, más legislaciones que van en contra, ¿no? Apartan a Dios y que van en contra de la moral de Dios y de la cultura, evidentemente, que Dios nos ha dejado en este legado, ¿no? Que es la Biblia, su palabra bendita. Juan, para este 2023, ¿te has marcado algún reto que tienes en mente, que tienes en tu corazón? El 2023 es seguir siendo, en principio, seguir intentando siendo un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Quiero seguir siendo hijo de Dios. Quiero seguir aprendiendo a los pies del Maestro, que se llama Jesús. Quiero seguir aprendiendo. Ese es el reto para mí, bajo mi concepto, el reto más grande que un cristiano puede tener. Seguir aprendiendo a los pies del Maestro. Y decir, ¿verdad? Como dice Salomón, si vamos ahí
concluyendo en breve, como dijo Salomón, creo que lo tengo por aquí, Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 13 y 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este. O sea, este es el reto que yo me puedo plantear para el 2023. No hay un reto más grande para mí, sí, para otras personas tienen, para mí. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre. No el que te haya tocado la lotería, que Dios bendiga al que le haya tocado. No es la gran inteligencia que el hombre puede adquirir o los grandes pensamientos de filósofos y eruditos que hay en el mundo. La Biblia dice, la palabra de Dios dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El hombre fuera del texto sagrado y de Dios está total y absolutamente perdido, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente, cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Realmente no me planteo mucho más. Me planteo seguir teniendo temor de Dios, porque es el principio de la sabiduría del hombre, porque esto es el todo del hombre, y creo que con este texto también se lo dejo a los que oyen, a los que puedan ver este programa, ¿verdad? Que entiendan que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén, así es, Juan. Gloria a Dios. Pues, Juan, gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, por tus palabras. Hemos hablado, evidentemente, ¿no? Empezamos hablando de la eternidad, hablamos de la eternidad, de nuestro Cristo bendito, que Él es el eterno, quien permanece, evidentemente, para siempre, ¿no? Hemos visto ese 2022, que, como tú bien comenzaba hablando, qué triste la guerra de Ucrania, ¿no? Y esperemos que en este 2023 la cosa no aumente. Esperemos que Dios dé sabiduría a aquellos que nos presiden en Naciones Unidas, a aquellos que gobiernen, para que sepan controlar, evidentemente, las guerras, porque al final quien pierde es el hombre, ¿no? Que Dios dé sabiduría, ¿no? Y evidentemente lo que hemos visto también, ¿no? Hemos visto el tema de esa Navidad, que hemos visto un jolgorio de un mundo que parece que muchas luces, muchos eventos, poniendo también las ilusiones en cosas pasajeras, pero que al final tenemos que llegar a la realidad, y es como si nos da un subidón de adrenalina y al final bajamos y nos encontramos con la realidad. Y la realidad es esta, ¿no? La realidad es que tenemos que, evidentemente, ver nuestra propia naturaleza caída. En definitiva, ver nuestra propia naturaleza caída, y la realidad es que solamente, como dice la Biblia, en Cristo está la solución. En Cristo está la solución. Y el verdadero problema del hombre es, como tú también nos has comentado, el verdadero problema del hombre es su propio pecado. El verdadero problema del hombre es la incredulidad, el no creerle a Dios. No creer en un Dios pasajero, un Dios de momento, sino no creerle a Dios, como tú estás comentando, ¿no? Y tenemos que creerle a Dios, a ese Cristo bendito, ese Cristo que sigue teniendo y amándonos a pesar de que el hombre siga desechándolo. Con todo esto, Juan, no hay más, gracias. Gracias por tu tiempo. A ti, Antonio, Dios te bendiga. Pues, querido amigo, espero que este programa haya sido de bendición para tu vida. Y bueno, si no tienes Biblia y deseas conocer de las palabras del Señor y deseas conocer una Biblia, mándame. Escríbeme a través del Facebook o de YouTube de Ventana Evangélica y te haré llegar una Biblia como esta. Sin más, que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.